Un tiempo para fortalecerte y crecer en el conocimiento de Dios a través de su palabra. Esto es Reto 365. La Biblia en un año. Reto 365, la Biblia en un año. Su servidora, Anaí Solís. Día 251. Antiguo Testamento, libro de Isaías, capítulo 3, verso 1. Juicio sobre Jerusalén y Judá. Presten atención. El Señor Todopoderoso, retira de Jerusalén y de Judá todo apoyo, sustento, toda provisión de pan, toda provisión de agua. Él retira al valiente y al guerrero, al juez y al profeta, al adivino y al anciano, al capitán y al dignatario, al consejero, el artesano experto y al hábil encantador. Les pondré como jefes a muchos y a los gobernadores, niños caprichosos, unos a otros se maltratarán. Hombre contra hombre, vecino contra vecino, joven contra anciano, plebeyo contra noble. Entonces un hombre agarrará a su hermano en la casa de su padre y le dirá: sé nuestro líder, pues, tienes un manto, hazte cargo de este montón de ruinas. Pero entonces el otro estará: yo no soy médico y en mi casa no hay pan ni manto. No me hagas líder del pueblo. Jerusalén se tambalea, Judá se derrumba, porque su hablar y su actuar son contrarios al Señor. Desafían su gloriosa presencia. Su propio descaro los acusa. Y como Sodoma se jacta de su pecado, ni siquiera lo disimulan. Ay de ellos, porque a causa de su propia desgracia, díganle al justo que le irá bien, pues gozará del futuro de sus acciones. Ay del malvado, pues le irá mal, según la obra de sus manos se le pagará. Pobre pueblo mío, oprimido por niños y gobernado por mujeres. Pobre pueblo mío, extraviado por tus guías, que tuercen el curso de tu senda. El Señor se dispone a denunciar, se levanta para enjuiciar al pueblo. El Señor entra en juicio contra los ancianos y jefes de su pueblo. Ustedes han devorado la viña y el despojo del pobre está en sus casas. ¿Con qué derecho aplasta a mi pueblo y pasan por encima de los pobres? Afirma el Señor Todopoderoso. El Señor dice: las hijas de Sión son tan orgullosas que caminan con el cuello estirado, con ojos seductores y pasitos cortos, haciendo sonar los adornos de sus pies. Por eso el Señor cubrirá de sarna la cabeza de las hijas de Sión. El Señor las dejará completamente calvas. El día el Señor arrancará todo adorno, hebillas, diademas, broches, pendientes, pulseras, velos, pañuelos, candenillas, de los pies, cinturones, quitos de perfumes, amuletos, anillos, argollas para la nariz, ropas de gala, mantos, chales, bolsos, espejos, telas finas, turbantes y mantillas. Habrá pestilencia en vez de perfume, soga en vez de cinturón, calvicie en vez de peinado elegante, ropa de luto en vez de trajes lujosos, vergüenza en vez de belleza. Tus hombres caerán a filo y espada, y tus valientes en el campo de batalla. Las puertas de la ciudad gemirán y se vestirán de luto. Desolada la ciudad se sentará en el suelo. En aquel día 7 mujeres agarrarán a un solo hombre y le dirán: de alimentarnos y de vestirnos nosotras nos ocuparemos.
solo déjanos llevar tu nombre, líbranos de nuestra afrenta. En aquel día el retoño del Señor será bello y glorioso, y el fruto de la tierra será el orgullo y el honor de los sobrevivientes de Israel. Entonces tanto el que quede en Sión como el que sobreviva en Jerusalén serán llamados santos e inscritos para vida en Jerusalén, con espíritu de juicio y espíritu abrasador. El Señor lavará la inmundicia de las hijas de Sión y limpiará la sangre que hay en Jerusalén. Entonces el Señor creará una nube de humo durante el día y un resplandor de fuego humeante durante la noche sobre el monte Sión y sobre los que allí se reúnan. Por sobre toda la gloria habrá un toldo que servirá de cobertizo para dar sombra contra el calor del día y de refugio y protección contra la lluvia y la tormenta. Capítulo 5. El canto a la viña. Cantaré en nombre de mi amigo querido, una canción dedicada a su viña. Mi amigo querido tenía una viña en una ladera fértil. La cayó, la limpió de piedras y la plantó. Con las mejores cepas edificó una torre en medio de ella. Y además preparó un lagar. Esperaba que diera buenas uvas, pero acabó dando uvas agrias. Y ahora, hombres de Judá, habitantes de Jerusalén, juzguen entre mi viña y yo. ¿Qué más se podría hacer por mi viña que yo no lo haya hecho? Yo esperaba que diera buenas uvas, porque me dio uvas agrias. Voy a decirle lo que haré con mi viña. Le quitaré su cerco y será destruida. Derribaré su muro y será pisoteada. La dejaré desolada y no será podada ni cultivada. Le crecerán espinos y cardos. Mandaré que las nubes no lluevan sobre ella. La viña del Señor Todopoderoso es el pueblo de Israel. Los hombres de Judá son su huerto preferido. Él esperaba justicia, pero encontró ríos de sangre. Esperaba rectitud, pero encontró gritos de angustia. Nuevo Testamento. 2 de Corintios capítulo 10. Pablo defiende su ministerio. Por la ternura y la bondad de Cristo, yo, Pablo, apelo a ustedes personalmente. Yo mismo, que según dicen, soy tímido cuando me encuentro cara a cara con ustedes, pero atrevido cuando estoy lejos. Les ruego que cuando vaya no tenga que ser tan atrevido como me he puesto ser con algunos que opinan que vivimos según criterios meramente humanos. Pues aquí vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortaleza. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Estamos dispuestos a castigar cualquier acto de desobediencia una vez que yo pueda contar con la completa obediencia de ustedes. Fíjense en lo que está a la vista. Si alguno está convencido de ser de Cristo, considere esto de nuevo. Nosotros somos tan de Cristo como Él. No me avergonzaré de jactarme de nuestra autoridad, más de la cuenta, autoridad que el Señor nos ha dado para la edificación y no para la destrucción de ustedes. No quiero dar la impresión de que trato de asustarlos con mis cartas, pues algunos dicen sus cartas son duras y fuertes, pero en persona no impresiona a nadie y como orador es un fracaso. Tales personas deben darse cuenta de lo que somos por escrito estando ausentes. Lo seremos con hechos estando presentes.
No nos atrevemos a igualarnos ni a compararnos con alguno que tanto se recomiendan a sí mismo. Al medirse con su propia medida y compararse con otros, no saben lo que hacen. Nosotros, por nuestra parte, no vamos a jactarnos más de lo debido. Nos limitaremos al campo que Dios nos ha asignado, según su medida en la cual también ustedes están incluidos. Si no hubiéramos estado antes entre ustedes, se podía alegar que estamos rebasando estos límites, cuando lo cierto es que fuimos los primeros en llevar el Evangelio de Cristo. No nos jactamos desmedidamente a costa del trabajo que otros han hecho. Al contrario, esperamos que, según vaya creciendo la fe de ustedes, nuestro campo de acción entre ustedes se amplíe grandemente para poder predicar el Evangelio más allá de sus regiones, sin tener que jactarnos del trabajo ya hecho por otros. Más bien, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor, porque no es aprobado el que se recomienda a sí mismo, sino aquel a quien recomienda el Señor. Antiguo Testamento, libro de Salmos, capítulo 106. En el campamento tuvieron envidia de Moisés y de Aarón, el que estaba consagrado al Señor. Se abrió la tierra y se tragó a Datán, sepultó a los seguidores de Abiram. Un fuego devoró a esa pandilla. Las llamas consumieron a los impíos. En Horeb hicieron un becerro. Se postraron ante un ídolo de fundición. Cambiaron al que era su motivo de orgullo por la imagen de un toro que come hierba. Se olvidaron de Dios, que los salvó y que había hecho grandes cosas en Egipto, milagros en la tierra de Cam y portentos junto al mar Rojo. Dios amenazó con destruirlos, pero no lo hizo por Moisés, su escogido, que se puso ante él en la brecha e impidió que su ira los destruyera. Menospreciaron esa bella tierra, no creyeron en la promesa de Dios, funfuñaron en sus tinieblas de campaña, obedecieron al Señor. Por tanto, Él levantó su manto contra ellos para hacerlos caer en el desierto, para hacer caer a sus descendientes entre las naciones, dispersarlos por todos los países. Se sometieron al yugo de Baal, peor, y comieron de las ofrendas a ídolos sin vida. Provocaron al Señor con sus malvadas acciones y les sobrevino una plaga. Inés se levantó e hizo justicia y la plaga se detuvo. Esto se lo acreditó como un acto de justicia para siempre, por todas las generaciones. Meditación del día de hoy. En el libro 2 de Corintios, el apóstol sigue hablando alto y claro y escribe acerca de mundos, no en el sentido de que existen dos creaciones, no, sino en el que hay dos sistemas o ambientes en los que podemos nosotros como cristianos funcionar. Uno es el reino de Dios. Otro es todo lo que no se ajusta a este reino. Desafortunadamente nos hemos empapado en el segundo y solo recientemente nuestros ojos han sido abiertos a las realidades del reino de Dios. Ahora se nos ruega a no vivir según los estándares del mundo, a no pelear batallas como lo hace todo el mundo y a no pensar con los pensamientos, valores y perspectivas del mundo actual. Yo quiero que tú sepas que tú y yo tenemos ojos espirituales, una perspectiva mucho más amplia y un poder divino para revelar al Dios Santo a un mundo caído que grita auxilio por la palabra de Dios.
Estamos viviendo tiempos muy fuertes, donde muchos dicen que la iglesia hoy en día duerme, mientras organizaciones se pasan unidos viendo cómo desaparecer los principios cristianos. Tú y yo somos esa generación que debemos levantarnos, estudiar la palabra, predicar fuera y dentro de tiempo. El apóstol Pablo nos indica, sí, que hay dos ambientes. ¿En qué ambiente estás tú hoy? ¿Estás predicando la palabra de Dios o te estás dejando influenciar por corrientes paganas? Bendiciones.